Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar cómo decir las frases con el máximo nivel de comparación. Puedes encontrar un enlace en la descripción para descargar un documento con esta lección. ¡Empezamos! Esta estructura se llama superlativo y se usa en español como el grado máximo de comparación. Ya hemos estudiado las otras formas de comparación. Haz clic en este video para mirarlas. El grado superlativo se usa para expresar con los adjetivos su máxima intensidad. En español tenemos dos tipos. El primero es el superlativo absoluto. Se usa para expresar el grado máximo en comparación con una categoría o grupo. Se forma con el artículo. Su género y número depende de la palabra. La partícula más o menos y después el adjetivo. Por ejemplo, mi hermano es el más inteligente de todos. París es la capital más hermosa del mundo. Estas películas son las más divertidas de mi lista. El segundo tipo es el superlativo absoluto. Con el superlativo absoluto no hay ninguna comparación con otro elemento. Se forman de varias maneras. Por ejemplo, con el adjetivo muy. Ella es muy rápida. Vosotros sois muy capaces. O también se forma con prefijos o sufijos para intensificar el significado. Estos se colocan antes o después del adjetivo. Entre los prefijos existen extra, sobre, super, hiper, re, ultra, archi. Sus habilidades son sobrehumanas. Tú eres súper guapo. Entre los sufijos tenemos ísimo, ísima. Carolina es divertidísima. Ramiro es altísimo. Érrimo, érrima. Se usa para palabras cultas que vienen directamente del latín. Su vocabulario es paupérrimo. Algunos superlativos son irregulares. Pausa el video para mirarlos en detalle. Por último, tenemos unos superlativos especiales. Para ellos se pueden usar formas totalmente diferentes o las que terminan con el sufijo ísimo. Por ejemplo, bueno, óptimo o buenísimo, malo, pésimo o malísimo, pequeño, mínimo o pequeñísimo, grande, máximo o grandísimo. Ahora es tu turno para practicar. Trata de decir las siguientes frases usando el superlativo. Este ejemplo es muy fácil. Este vuelo es el más rápido. Mi país es el más bonito de todos. Muchas gracias por practicar con nosotros. Escríbenos en los comentarios si tienes alguna pregunta. Continúa practicando español con otro de nuestros videos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!